Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí. También soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de la ciudad de Manta. Llevamos adelante estos videos con el propósito, de una u otra forma, de desmitificar, sobre todo de desterrar la presencia de bulos, fake news, con lo que tiene que ver con el tema de COVID-19 y la pandemia que nos aqueja a todo el mundo, y también de una u otra forma traerles información que pueda ser relevante en relación a lo que estamos viviendo. Creo que desde marzo llevamos adelante los videos que inicialmente eran de forma diaria, y desde el mes de octubre, noviembre comenzaron a ser trimestral, 3 veces por semana, hasta que finalmente estamos llevándolos una vez por semana, justamente hoy día los sábados. Y siendo hoy día sábado 6 de febrero del 2021, la hora local en la ciudad de Puerto Viejo son 20 horas 7 minutos, estamos dando inicio a este video. No sin antes enviarles afectuosos saludos a todas las personas que están convaleciendo en casa, pasando por algún apremio de salud, pasando por alguna enfermedad. Sin lugar a dudas, las mejores vibras para estos momentos, que independientemente de todo y por cómo se vive dentro de la situación de hospitales y clínicas, uno definitivamente se estresa o se preocupa mucho más. Y aquellas personas que están atravesando COVID-19, esperemos que a medida que se están descubriendo muchos más medicamentos, muchas más medicinas, muchas más terapéuticas, sabemos cómo tratarlos, esperamos que puedan recuperarse completamente. Y como siempre, un abrazo de solidaridad a todas las personas que lastimosamente han tenido que ver partir a un ser querido, a un cercano, o algunos que en las condiciones actuales, obviamente que ese tipo de ausencia, de sentimiento que no se va a borrar nunca, se hace mucho más intenso. Bueno, estamos dando inicio a esto, llevándoles adelante primero lo que el Ministerio de Salud Pública, a través de sus páginas oficiales, nos publican en lo que corresponde a lo que está existiendo en el país hasta el momento, con datos nuevamente y reitero del Ministerio de Salud Pública. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador lo único que ha realizado es tratar de hacer la menor cantidad de pruebas, y por ende, y según ellos, es que nosotros tenemos menos cantidad de casos que nuestros países vecinos, cuando la realidad de las cosas no es así. Pero según ellos, al día de hoy, que en el país se han realizado 905.885 muestras para hisopados de PCR, nos dicen que tenemos 257.115 casos confirmados, de los cuales, y según ellos, tenemos un total de 15.004 personas fallecidas. Y reitero el según ellos, porque es muy sencillo comprender que si yo no realizo la cantidad suficiente de pruebas, obviamente que el número de pacientes que voy a tener no va a ser considerable. Y es lo que sucede acá. Los países que mejor transparentan estos, obviamente que tienen cifras más importantes en cuanto al número de personas confirmadas, pero también tienen una claridad en cuanto a la información. Ni qué decir de los pacientes fallecidos. Ya estamos clarísimos que el país está superando más de 40.000 personas que hasta el momento no debieron haber fallecido dentro del promedio normal. Y esas 40.000 personas, sin lugar a dudas, tendrán un gran porcentaje de esto, un elevado porcentaje de esto, tener que ver mucho con lo que tiene que ver con COVID. Hasta el momento, y solamente para tener como análisis, según los datos también entregados por el Ministerio de Salud Pública, la provincia con la mayor cantidad de casos es ahora Pichincha, con el 35%, seguido de Guayas con el 12.6% y Manabí con el 7%. Muy de cerca se encuentra Azuay con 6.3%, pero son las provincias que están manejando el rango más importante en cuanto a porcentaje de lo que tiene que ver a la vacuna. Si vamos y nos trasladamos a nivel mundial, y entendiendo el globo terráqueo, el planeta Tierra, como un solo país, por ponerlo de alguna manera, ya al momento tenemos que existen más de 105.712.807 personas contagiadas y personas fallecidas directamente por COVID-19, y que se tenga estadística, estamos hablando de 2.307.047. De entre ellas, los países más golpeados, los 10 primeros países más golpeados en cuanto al número de personas contagiadas, se encuentra Estados Unidos con casi 27 millones de personas contagiadas, la India con alrededor de 11 millones de personas contagiadas, Brasil con 9,5 millones de personas contagiadas, en tercer puesto Reino Unido, en cuarto puesto
con alrededor de 4 millones ya de personas contagiadas. Rusia, con una cifra cercana, en quinto puesto. Francia, en sexto puesto, con alrededor de 3.400.000. España en séptimo puesto, con 2.941.000. Italia en octavo puesto, con 2.625.000. Turquía en noveno puesto, con 2.524.000. Y Alemania en el puesto número 10, con 2.285.000. Es indudable que de una u otra manera esto se ha sentido, o al menos ahora se siente más en lo que tiene que ver con Europa. Pero no se puede cantar tanta victoria, porque en el puesto 11, 12 y 13 se encuentra Colombia, Argentina y México, países latinoamericanos con una cantidad significativa. Sobre todo Colombia, que ya superó el 2.151.000 pacientes contagiados, y Argentina, que se acerca a los 2 millones de pacientes contagiados, y México también una cifra algo parecida. En cuanto a las personas fallecidas, a nivel del top mundial, tenemos que los países que más muertes están presentando es Estados Unidos, con 461.892 en el primer puesto. Brasil, con más de 230.000 personas fallecidas. México en tercero, con más de 164.000. La India en el cuarto puesto, con más de 154.000. Reino Unido en quinto puesto, con más de 112.000. Italia en el puesto número 6, con más de 91.000. Francia en el puesto 7, con más de 78.000. Rusia en el puesto 8, con más de 75.000. Alemania en el puesto número 9, con más de 61.000. Irán en el puesto número 10, con más de 58.000. Y bueno, como para no cantar victoria, en el puesto 11, Colombia con más de 55.000. Argentina en el 12, con más de 49.000. Y en el 14 se encuentra Perú, con alrededor de 42.000 personas fallecidas, ¿no? Para que tengan una idea. Y luego, si nosotros nos podemos hacer claros, Ecuador tenemos alrededor, según fuentes del Ministerio de Salud Pública, 15.000 personas fallecidas. Pero si agregáramos solamente de los 40.000 fallecidos por exceso, 30.000, más los 40.000, los 15.000 que tenemos, estamos hablando que alrededor, probablemente entre 40 y 50.000 personas, nos ubicarían muy cerca de Colombia, o sea, entre el puesto 11 y 12 a nivel mundial por el número de fallecidos. ¿Qué significa esto? Que un país tan pequeño como Ecuador, 17 millones de habitantes, bueno, que seamos 18 con esto de los proyectados y todo eso, y tenemos una cifra tan alta de fallecidos, casi a la par de lo que es Colombia, pero Colombia nos triplica en población, ¿sí? Casi a la par con Argentina, que también nos triplica o cuadruplica en población, y con otros países que probablemente son muy significativamente menores en cuanto nosotros en cuanto a la población, y vean cómo estamos. ¿Qué significa esto nuevamente? Es el resultado del desgobierno que tenemos, del pésimo manejo por parte de las autoridades de salud, y en especial y sobre todo en este último periodo, que tiene que ver con este ministro Ceballos. Un desempeño no solo pésimo y negligente, sino también con falta de ética y con falta de principios, porque él se ha comportado de una forma tan vil y ruin que simplemente ha dado prioridad a su familia hasta para en el tema de vacunas, algo que insistimos por mucho tiempo de que debería haberse respetado. Bueno, esto en cuanto a la estadística que nos manejamos ahora, y para que tengan una idea cómo se está llevando adelante todo, es importante entender que lejos de terminar este problema, a pesar de que ya hay algunas vacunas, y ya vamos a hablar de una de ellas, por sus estudios de fase 3 que se han presentado esta semana, pero a pesar de que haya vacuna, el problema no termina. Lo decimos porque el día de mañana Ecuador se prepara para ir a votar. Tenemos elecciones presidenciales, de asambleístas nacionales, provinciales, y también de parlamentarios andinos. No sé si dije bien, mañana elegimos presidente, y obviamente que esto podría suscitar la posibilidad de que los casos se disparen nuevamente. Así que para las personas que van a votar, recuerden que acá en Ecuador nosotros votamos en recintos electorales que la mayoría son unidades educativas, colegios, escuelas, y generalmente, lo hablo por la costa sobre todo, son lugares bastante airados, y de una u otra forma hay como mantener distanciamiento social y hay que ir con la mascarilla. Entonces, dentro de lo posible, ¿sí?, hay que evitar, y sobre todo es un llamado a las fuerzas del orden para que tengan ese principio de hacer respetar el distanciamiento social, ¿sí? En lo posible, bueno, acá es obligatorio el uso de mascarillas,
Así que a tener a buen recaudo sus mascarillas, tenerlas siempre presentes. Yo a todos lados, creo que es algo común de todos nosotros, que ahora vemos estas mascarillas de colores que combinan con la ropa, con adornos, sobre todo en los niños y en algunas chicas. Así que la situación de la mascarilla yo creo que es más que indispensable, y creo que de una u otra manera sí nos hemos adherido a esa situación de la mascarilla. Así que el día de mañana tenemos que tener muy presente aquello, porque podría eso significar, si tenemos descontrol o nos descuidamos, podría significar la posibilidad de que casos comiencen a aumentar. Y hay una buena parte de la población que todavía no ha sido infectada. Igualmente, vemos cómo existe una cantidad de gente que se ha estado infectando, e incluso vemos también cómo una cantidad de gente aún sigue y lastimosamente falleciendo. En Ecuador también se suscitan cosas muy extrañas. Tenemos déficit de medicina, no solamente para tratar COVID, sino de medicina para las personas que tienen que estar en los respiradores, en los ventiladores de las unidades de terapia intensiva, y esas personas necesitan medicamentos para sedación, para entrar en ese tipo de situación. Y ha habido un déficit que de una u otra manera no se ha podido corregir, y eso es lamentable por donde quiera que se lo mire. Y nuevamente, ya no sé cómo más decirle a las autoridades de salud. Yo creo que le he dicho de todas las maneras posibles, y bueno, me imagino yo que ellos ya están resignados, simplemente quieren que pase el tiempo y salir de esto. No sé los intereses que hayan tenido de por medio, pero acá en el país siguen falleciendo gente. Tanto es así que vemos cómo muere gente, y al menos para nuestra universidad, el día miércoles falleció el arquitecto Miguel Camino Solórzano, el rector de la Universidad Laica de Alfaro. Y bueno, extendemos nuestro sentido de solidaridad a su familia, a sus cercanos, porque definitivamente toda muerte de cualquier persona, para mí es un acto irreparable. Bueno, obviamente que es un acto irreparable, pero para mí es un acto, hablando de COVID-19, que nos juega una suerte de situación especial. Porque si no estuviera ese COVID-19, probablemente esta gente que estamos hablando no hubiera fallecido. Entonces, como que sí nos mueve un sentimiento de impotencia, de molestia, de coraje, de bronca, en fin, porque vemos tanta gente valiosa, querida, cercana, que no debió haberse ido ahora y se está yendo. ¿Sí? Es como lo mismo que ocurre con los desastres naturales, como terremotos, o lo mismo que ocurre acá en nuestro país con la gente que asesina, el sicariato o la delincuencia. Son cosas que uno le dan coraje, una pena, y son sentimientos medio extremos, pero que molestan, no lo dejan a uno estar tranquilo. Así que a no bajar la guardia y tener presente, sobre todo para mañana, las personas que van a votar o a sufragar, que lleven esas medidas. Muy bien, vamos a entrar a hablar sobre algo que me parece bastante importante. Las personas que son o que han estado constantemente escuchando estos videos pueden dar fe de lo que voy a decir, porque, y en todo caso, estos videos quedan grabados. Eso es bastante interesante de todo ello. Entonces no puede haber algo que escape de lo que yo diga y que no pueda ser demostrado, porque queda grabado todo esto. En ese sentido, yo quiero recordarles simplemente que al menos desde que comenzamos a encontrar los estudios que comenzaban a hablar sobre una vacuna que se estaba presentando en Rusia, la famosa Sputnik V, ¿sí? Nosotros comenzamos a tener buenos criterios sobre la vacuna. Y nosotros, me refiero a una parte médica que de una u otra manera estamos empoderados y entendemos cómo ha sido el desarrollo en la parte médica, pero sobre todo en la parte de biotecnología que tuvo o que tiene Rusia, bueno, anteriormente la Unión Soviética, ¿sí? Y a pesar de que los fines que en algún momento hicieron que ese desarrollo fuera muy intenso, nos referimos en la época de la Guerra Fría, donde incluso con Estados Unidos se disputaban, quién era el mandamás de este planeta. Ellos me refiero a ambos bandos, desarrollaron tecnología para poder producir armas de orientación biológica, o sea, hacer bacterias, virus más agresivos para poder de esa manera atacar. Lo bueno que al menos eso quedó rezagado, firmaron convenios, actas, para que no se utilice la guerra biológica, ¿sí?, dentro de cualquier tipo de confrontación. Así como lo mismo que está ocurriendo con la utilización de armas nucleares, que sería excelente. Lo ideal sería que no hubieran guerra,
pero al menos este tipo de cosas, porque un botón puede matar a millones de personas, ¿sí? Entonces son estupideces dentro de lo que podemos llamar humanidad, si es que se le puede llamar a eso humanidad, que existe. Entonces, lo que quiero decir, simplemente para no alejarme del tema, es que cuando Rusia comenzó a hablar de que había una vacuna que estaban ellos inventando, había mucha gente escéptica y sobre todo mucha gente diciendo que si es rusa, no es buena, si es rusa ha de ser mala, si es rusa me querrán inocular algo extraño, o sea, un sinnúmero de cosas. Pero nuevamente, quienes conocemos la historia y vemos el desarrollo de ello, sabemos que la industria de biotecnología que tiene Rusia es muy poderosa, está entre las principales del mundo. O sea, y yo les decía en muchos videos, nosotros no podemos en ningún momento podemos minimizar lo que representa en el mundo la biotecnología, el desarrollo de vacunas de Francia, de Alemania, de Bélgica, de Rusia, de Estados Unidos, últimamente China, últimamente la India, que se están sumando a este grupo, ¿sí? Y a nivel latinoamericano, ¿quién puede desconocer el rol importante que tiene Brasil, ¿sí? Para desarrollar vacunas? Los mejores sueros antiofídicos contra las serpientes, ¿sí? Vienen de Brasil. ¿Sí? ¿Quién puede negar también el rol a nivel latinoamericano de lo que tiene como principio maneja México e incluso Argentina? Entonces, quienes estamos involucrados en esto sabíamos que si Rusia estaba detrás de algo, definitivamente era de algo muy significativo. Y eso fue lo que aconteció con el desarrollo. Ahora, entendamos simplemente para hacer una pequeña anamnesis, un pequeño resumen, por llamarlo de alguna manera, de lo que aconteció antes de llegar a esto. Rusia estaba trabajando con una vacuna para el ébola, ¿no? Y había desarrollado una vacuna para el ébola. Entonces, en base a la arquitectura de la vacuna para el ébola, el centro de Gamaleya utilizó para crear la nueva vacuna, ¿sí? Y además que ellos tienen mucho desarrollo en lo que respecta a vacunas mediante adenovirus, ¿sí? Los adenovirus es una familia grande de virus de las cuales, que son muy comunes, sobre todo para el resfriado común. En el resfriado común están adenovirus, rinovirus, algunos tipos de familias muy específicas. Entonces, estos adenovirus que ellos manejan son virus atenuados. Entonces, en esos adenovirus y teniendo la arquitectura de la vacuna para el ébola, ellos pudieron adelantar muchos pasos. Ahora, es muy cierto lo que aconteció en cuanto a Rusia, que eran un poco herméticos en la información, que saltaron algunos pasos, en teoría, ¿no? Pero lo que nosotros nos negábamos a creer muchas veces, quienes no conocían, que en Rusia, para que un medicamento, un fármaco, en este caso una vacuna, pueda ser administrada a un grupo grande de voluntarios, tiene que ser aprobada por el organismo competente de Rusia, que si mal no estoy, se llama, perdón, que si mal no estoy, este organismo se llama, se me fue el nombre. Bueno, si alguien lo recuerda y lo puede colocar por ahí, pero lo abrevian como RDIF, me parece. En fin, entonces este organismo, para haber dado el aval para que se pueda desarrollar la vacuna, debió haber aprobado esta vacuna. Y esa aprobación la contaron en fase 2. Fue por eso que Rusia fue el primer país en aprobar una medicina para la vacunación. No es porque se querían saltar etapas, sino porque en el desarrollo de la aprobación de cualquier tipo de fármaco, vacuna, medicamento en Rusia, se necesita contar con esa aprobación. Pues bueno, una vez dada esa aprobación, entraron a los estudios fase 3. Y esta semana ya se publica en una de las revistas más prestigiosas a nivel de medicina, que se llama The Lancet. Bueno, tuve un apagón por acá, no sé si me siguen escuchando, y creo que se fue la luz. Veamos. No sé si se fue la luz. Bueno, mil disculpas. Déjenme activar acá algo. A ver, voy a encender una lámpara. A ver si me permiten. Bueno, ahí parcialmente. No sé si perdí la conexión. Se fue la luz. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así pasa en nuestros países. Acá en Ecuador hace mucho rato que no se iba la luz, pero ahora en lo que va del año, aquí al menos en Puerto Viejo, este sería como un cuarto apagón. Si hemos tenido apagones largos de una hora, hora y media, pues ese sería nuestro cuarto apagón.
No sé si de pronto me ven. eh, no sé si de pronto me ven, ¿sí? Pero bueno, voy a intentar determinar esto. No sé si de pronto están mirando por ahí. Ahí creo que alguien que escribió, me parece que sí. Ya, bueno, vamos a seguir el directo acá, a capela, como sería, con esta luz hasta que dure el UPS del Wi-Fi, porque ahí se me corta, así que disculparán cualquier cosa. Entonces les estaba comentando que fue necesario que se contara con ese tipo de aprobación. Una vez que se contó con la aprobación, entraron a un estudio que fue publicado ya esta semana, estudio de fase 3 en la revista The Lancet. El estudio de fase 3 es aquella que comienzan a administrarse a nivel de un grupo grande de personas. En el caso de Rusia se administró alrededor de 19, las cifras exactas no les voy a decir porque las tenía anotadas, pero se administró a más de 19.000 personas, y estas 19.000 personas, más de 4.000 eran personas que recibieron un placebo. Un placebo es que le inyectaban algo que no tiene nada que ver con la vacuna, pero simplemente para comparar si podía ser efectiva o no. ¿Qué resulta? Que tras la administración de la medicina a las personas que definitivamente sí se les colocó la vacuna como tal, demostró que tenía una efectividad del 91.5% de efectividad. Y para los casos que podrían llegar a severos, incluso muerte, demostró un 100% de eficacia. Datos muy importantes, completamente importantes. Entonces, estos datos que ya fueron publicados en The Lancet y que tuvieron lo que se llama una investigación por pares, ¿no? La investigación por pares significa que otras personas que se dedican a lo mismo, de una u otra manera adquieren la publicación y la comparan con los datos que ellos tienen. Entonces, en base a eso, ellos ya pueden hacer posible ver si los que están publicando está en relación con la certeza de lo que ocurre. Y bueno, efectivamente, eso ha sido bastante interesante porque ya se comprobó de la eficacia que tiene. Y además de todo, la vacuna rusa ha demostrado también otras cuestiones que no están demostrando otras vacunas. Ojo, aquí yo no vengo a decir que la vacuna rusa es la cosa más hermosa ni nada por el estilo y que es lo único que debe existir. Yo siempre he sido reiterativo en ello, que lo ideal, primero, es tener vacuna, de cualquier tipo. O sea, el peor de los escenarios es lo que pasa en Ecuador, no tener vacunas, porque ofrecen 85.000, traen 8.000, resulta que vacunan a 6.000, de los cuales unos 2.000 o 4.000 son familiares o cercanos del ministro, del presidente u otros ministros, y a la larga ni siquiera hay transparencia en eso. Entonces, prácticamente acá en Ecuador no hay vacuna. Entonces, el peor de los escenarios es que no exista vacuna. Ese es el peor de los escenarios. Y el mejor de los escenarios, sí, es que de las vacunas que hay, pueda tener las que son más efectivas. Entonces, ese es el detalle a tenerlo presente. Ahora, esta vacuna demuestra alta efectividad, muy similar a la efectividad que tiene la Pfizer, con unas cuantas diferencias que hay que puntualizarla. Diferencia importante. Uno, transporte o logística. El traslado de esta vacuna, sí, se hace generalmente a menos 20 grados centígrados, o sea, 20 grados bajo cero, pero tiene que tener una temperatura entre 2 a 8 grados para que no se deteriore. Es importante. La vacuna de Pfizer, el traslado se realiza a menos 70 grados centígrados, ¿sí? Y también para que no se me deteriore, tengo que una vez llegó, comenzar a utilizar inmediatamente. Entonces, miren, ese es un punto, aunque parezca mentira, súper importante, porque acá en Ecuador vamos a suponer que vacunaron a 4.000 personas. De ellas, 2.000 personas de primera línea, y de ellas 2.000 personas entre la mamá del ministro, la tía del ministro, el perrito del ministro, ¿sí? Y bueno, por ahí un sinnúmero de gente más. Entonces, estas personas necesitan tener una segunda vacunación. Esta semana se supone que tenía que llevar otro lote de vacunas, no llegó. Esas personas que necesitan la segunda administración, tienen que estar alrededor de 3 semanas más o menos para poder recibir la segunda dosis. Si esas personas no reciben la segunda dosis, prácticamente es como no se hubiera vacunado. Entonces, en virtud de ello, y la vacuna rusa, la Sputnik V, también es una segunda dosis, ¿sí? Pero miren lo que se ha demostrado hasta ahora, que en una sola aplicación la efectividad de la vacuna está alrededor del 85% en una sola administración, y se potencializa cuando yo realizo la segunda vacunación. Este dato es importante tenerlo presente, porque ¿en qué se basa esto? Como
lo que se inyecta es un adenovirus que se ha modificado para que venga una partícula, un segmento importante para producir la respuesta inmune. Como el adenovirus que se inyecta, es probable que uno haya estado sometido a eso y es probable que uno lo pueda inactivar, ¿sí? Por eso es que se hace la segunda inyección con otro tipo de adenovirus. Y administrándose otro tipo de adenovirus, es muy probable que uno no ha estado expuesto y por eso llegó a esta efectividad tan alta. Entonces, teniendo presente aquello, de una u otra forma, me doy cuenta que la manera o el camino que ellos siguieron, me refiero a los rusos, fue bastante importante. Y tan importante que hoy por hoy ya tengo a 15 países que están siendo vacunados con la Sputnik V. Entre ellos, y acá en Latinoamérica, se encuentra Argentina, Venezuela y muy prontito Paraguay y Bolivia, que ya empezaron, ¿sí? Y dentro de poco se va a sumar México, dentro de poco se va a sumar Brasil, probablemente Chile, de los países que se van a sumar. Y aquí vienen también otros datos interesantes. Rusia, sí, tiene una vacuna que vale entre la cuarta y octava parte de lo que vale la vacuna de Pfizer. La logística es más fácil. Entonces, todo eso hace que como país yo pueda tener mayor cantidad de vacunas al mismo costo si hubiera comprado para Pfizer. Entonces, lo que hemos gastado para comprar a Pfizer, si hubiéramos comprado para la Sputnik, en vez de haber traído 8.000 dosis, hubiéramos podido traer tranquilamente en esta primera vez 32.000. ¿Sí? Miren cómo la cosa cambia. Pero bueno, y les digo una cosa, el Ecuador ha comprado la Pfizer, incluso una Pfizer especial, porque es la que tiene el costo más caro de todas las Pfizer que hay. ¿Sí? Así que hasta para eso podrían entender cómo somos nosotros, con unas cláusulas de confidencialidad extremas. Así que, en fin. Pero bueno, hoy por hoy Rusia también está entrando a convenios para que, por ejemplo, vacunas que tienen menor efectividad, la de AstraZeneca, la de Sinovac, ¿sí?, entre otras, puedan unirse a esta para que pueda aumentar su efectividad. Y al menos con AstraZeneca ya tiene un convenio. Y lo bueno de AstraZeneca que también AstraZeneca va a tener costos significativos, la vacuna va a ser de fácil transporte, y si vamos a sumar que van a unir esfuerzos con la Sputnik V, vamos a potencializar teniendo más arriba del 90% de efectividad. Porque la AstraZeneca en teoría debería llegar a un buen número acá a Ecuador. Y encima de todo ha firmado ya convenios Rusia para que se fabrique su vacuna en Corea del Sur, la India, China y próximamente en México y en Argentina. Y Argentina va a comenzar a producir vacunas de este tipo, sí, para el mes de mayo probablemente. Es por eso que nosotros vamos a tener la posibilidad de, bueno, hay un candidato acá que ya ha tenido conversaciones con el presidente Fernández, él va a viabilizar absolutamente todo, y ya cuando Argentina comienza a tener su producción de vacuna, más los convenios macros que se tienen, sea mucho más sencillos para nosotros. Pero el día de mañana que tenemos elecciones, ¿sí? Y bueno, si es que llegara a ganar un candidato en primera vuelta, sería importante aquello para que esta semana que viene esa gente comienza a trabajar en el tema de vacunas. Porque vemos que este gobierno que está terminando no ha hecho absolutamente nada por ese tema, y al menos sí podemos exigirle a la gente que viene que trabaje de una forma extrema, ¿sí? de una forma completa y haciendo todos los convenios necesarios. Porque nuevamente, yo me voy a vacunar cualquier vacuna que traigan, pero traigan vacunas, por favor, traigan vacunas. ¿Cómo es posible que podamos estar nosotros viviendo esta dicotomía y encima teniendo estas discusiones que por qué vacunan a la mamá del ministro? Y la señora con todo cariño, claro, tiene derecho a la vacuna, pero cuando vemos que hay estas injusticias, que se salta la línea de atención y todo eso, vemos que simplemente hay una ley que sirve para cierta gente y para otras no. Y eso definitivamente a la mayoría de nosotros nos molesta y nos fastidia. Bueno, habían otros temas preparados, pero este imponderable de la luz. Miren que yo he dado un montón de estos videos y es primera vez que se va la luz, bueno, a esta hora, ¿no? Porque ya les digo, acá desde que empezó el año, empezando el año se ha ido la luz unas 4 o 5 veces, si mal no recuerdo. Sí, antes no se iba para nada la luz, pero bueno, hemos vuelto a la década del 90, que yo soy de los 90 y recuerdo hasta la hora de Sixto claramente, por estas situaciones que ocurrían. ¿Se acuerdan cuando nos cambiaron una hora y nosotros los que teníamos clase a las 7 de la mañana eran las 6? Yo tenía clase en Quito, qué frío, pero bueno, son las cosas que suceden.
A ver, algo más para ir terminando, porque sin luz la verdad que está bastante complicado y tengo miedo de que se me corte la señal en cualquier momento porque estoy con el ruteador de un UPS que está medio antiguo y se puede cortar. Entonces, en definitiva, como parte final de todo esto, miren, cuando los medios de comunicación y los gobiernos tienen oscuros intereses, siempre vamos a tener este tipo de situaciones, que nos vendan falsas ideas. Les digo esto sobre todo por el tema de las vacunas. Porque miren el bombardeo mediático que sufrimos y mucha gente, incluso relacionada a medicina, decía, no, yo la rusa, a la vacuna se refieren, no me la voy a poner, ni loco, peor una china, etc. Pero vuelvo y reitero, el peor de los escenarios es no tener vacunas. Ese es el peor de los escenarios. El mejor de los escenarios, obviamente, tener una vacuna que se acerque a una efectividad muy alta, por encima del 90%, mejor si es cercana al 100%. Entonces, ese es el escenario ideal. Pero lo que estamos viviendo ahora en Ecuador, donde no hemos llegado ni al 1% de vacunados, ¿sí? Miren que Argentina ya superó los 600.000 pacientes vacunados y más de 300.000 con segunda dosis, o sea, completaron su dosis. Y a mí me ha llenado de orgullo, de alegría y de envidia, bueno, una envidia, no se puede decir que es sana, pero sí una envidia, de ver cómo en Argentina colegas, ex alumnos que son colegas, que están haciendo posgrados allá, que están trabajando allá, he visto cómo ellos han compartido la foto de su carnet de vacunación con la segunda dosis de la Sputnik V. No les miento, tengo más de 10 personas, ¿sí? Entre ellas unas 4 o 5 doctoras y unas 10 personas, unos 5 o 6 colegas médicos que han publicado eso, ¿no? 8 de ellos ecuatorianos, 2 argentinos. Y bueno, yo la verdad me siento bien por ello. Hablo de los médicos, pero obviamente también está personal de enfermería, laboratoristas clínicos, radiológicos, etcétera, que también están en primera línea, y personal de auxiliar de enfermería, auxiliares de limpieza, en fin. Entonces uno se llena de alegría de ver que las cosas se están haciendo bien, al menos allá por Argentina, y es probable, si sigue así este ritmo de vacunación que tiene Argentina, que ellos a mediados de marzo comiencen a tener un descenso significativo de esto, porque en Israel ya estamos viendo lo que está pasando. Israel ya tiene vacunado a más de 1 millón de habitantes. Para una población de 9 a 10 millones de habitantes, tiene vacunado el 10% de la gente. Y ya se están viendo los resultados. Tuvieron ya un aplanamiento de la curva y probablemente comience a tener un decrecimiento de los casos que ocurren en Israel. Bien por ellos y bien por cualquier país que haga las cosas bien. Nosotros, lastimosamente, estamos viviendo la doble pandemia, Lenín Moreno y la COVID-19, pero al menos tenemos vacuna para uno y para mañana el voto para terminar la otra pandemia llamada Lenín Moreno y todos sus ministros secuaces. ¿Sí? Así que les quería compartir otra cosa por efectos de la luz. Mil disculpas, no suele pasar, pero bueno, acá se están dando estas cosas y ahorita vamos a presionar a la gente de CENEL para que vea si soluciona el problema. Miren, ya estoy conectado, creo que desde que se fue la luz serán 10 minutos, me parece, y nada que llega, así que estamos ahí. Acá voy a leer lo que han ustedes compartido antes de irme, ¿cierto? Porque aquí estoy viendo algunos mensajes. Bueno, se han unido la abogada Gladys Pinargote, Wilmer Javier Lor, John Herr, Livia Rosa, Nelson Agustín Mesa Miranda, Merlangi Gutiérrez, Livia Rosa. Dice, gracias a Dios que pueda estar nuevo con nosotros, un abrazo. Sí, ella vive en Estados Unidos, tengo entendido que también Estados Unidos está teniendo una vacunación algo fuerte, pero miren cómo lo está haciendo, acaparando la vacuna de todo el mundo, que incluso ha tenido conflictos con con Alemania, con Italia y con Francia. Bueno, eso es el capitalismo, ¿qué más podemos hacer? El doctor Milton Fienco, Mari García, el doctor Leonardo Daniel Molina Vélez, Paola Párraga, María Inés, Jonathan Zamora, Desi Erika Abarca, Gabriel David Lor, el doctor Jorge Isaac Rivadeneira, el doctor Freddy Barón Saldarriaga Mera, Jorge Eduardo Tigua Chimbatiza, ese es un amigo traumatólogo que vive en Quito, saludos para allá, Marta Santana, Luis Mendoza, María Segovia, la doctora Nelly Cajas, Jairo Cruz, escribe desde España. Allá ya están 8 horas más, o sea, están cerca de la madrugada. Vaya a dormir temprano porque tienen que amanecer para ir a votar. Milton Fienco también se une. Bill Antonio Baque, ya creo que es colega médico. Sonia Mero Bravo, Lupe Giselle. El doctor Milton Fienco dice, escogería la vacuna rusa. Usted, si me dieran a escoger, también escogería la vacuna rusa. Porque incluso en efectos secundarios,
tiene una tasa de efectos secundarios muy leves y en un porcentaje no significativo de los que se vacunan. Por ejemplo, de los que se han vacunado, los efectos secundarios que presentan son síntomas catarrales, como una gripe leve, y un poquito de cefalea, de dolor de cabeza, es lo que han comentado. Así que bueno, si alguien se ha vacunado y ha presentado algún otro síntoma, lo podría comentar. Acá comentan, mi estimado, los contrarios le cortaron el servicio eléctrico para que no creo. No soy tan importante para eso. Pero al menos, bueno, hemos procurado llegar acá. Agradezco como siempre que hayan podido estar acá. El día de mañana Ecuador está llamado a las urnas, un llamado a la coherencia, a mirar atentamente a uno mismo, lo que uno desea del país de aquí a 4 años, ¿sí? Y en base a eso pueda votar. Ahora, lo que sí les digo es que usted vote por quien quiera, vote por Yacu, vote por Herbas, vote por Lazo, vote por Andrés Arauz, vote por quien usted quiera. Pero me parece el colmo que otra persona denigre a la gente que vota por X candidato. ¿Sí? Cada uno es libre de votar. Tenemos 18 alternativas. Hay 16 candidatos, hay el nulo y hay el blanco. Y yo, al menos yo, respeto por quien vote cualquiera, ¿sí? Podré atacar a los candidatos que no estoy de acuerdo por algunas situaciones particulares. Por ejemplo, al menos en mi caso, yo nunca apoyaré a un candidato banquero, pero por cuestiones particulares, porque mi familia sí ha sufrido mucho con la banca, ¿sí? Y les puedo garantizar que somos una familia trabajadora y honrada, al 100%. Pero al menos yo, pero es mi caso personal. Pero obviamente nunca podrá atacar a alguien que vote por Lazo, para nada. O sea, estará en sus situaciones, en su forma de ver las cosas, que considerará que es mejor, de pronto su afinidad, de pronto su, no sé, hasta su familiaridad, lo que sea. ¿Sí? Entonces, vote por quien usted quiera votar, pero no denigre ni moleste a la gente que vota por otro candidato. Sí, desquítese con el candidato, que a la larga es esa persona la que está representando una creencia o alguna situación, pero no a la gente allí. Porque ya les digo, o sea, hay muchas cuestiones que a veces entre familias, entre hermanos, hay unos que están por una vertiente y otros por otra vertiente. Pero bueno, a Dios gracias, mi familia, todos estamos por una sola opción, que me parece bastante interesante porque también la política, religión y el deporte a veces se separan mucho, demasiado. En fin, el día de mañana nos espera las elecciones, ojalá que lo puedan hacer en paz, que todo se viva como una fiesta democrática y que de una u otra manera tengamos una justa, pero muy precisa, legal y justa, y que sean las grandes mayorías las que decidan. Siendo así, si Dios lo permite y la empresa eléctrica también lo deja, el próximo sábado estaremos reunidos por acá y bueno, ya con noticias de quiénes habrán ganado, quiénes habrán perdido, así que tendremos un panorama un poquito más preciso y estaremos molestando con el tema de vacunas, porque lo que estamos viviendo con este ministro Ceballos ha sido de lo peor, el peor ministro de salud de la historia del Ecuador, imagínense. Bueno, en fin, alguien tenía que caerle ese puesto. Cuídese mucho, un buen resto de la noche. Y sí, ahí veo algunos comentarios, Gato Olor, estoy de acuerdo con usted, y otra gente como Jairo Cruz también, perfecto, ojalá que sea así. Dios lo permita y Dios nos repare y nos permita tener un buen futuro. Cuídense mucho, bendiciones para los creyentes y si no, muy buenas vibras para todos. Chao, chao. Doble mascarilla o una mascarilla al menos mañana y distanciamiento social a la hora de votar. Chao, chao.